No, no hagamos la del fraude, perdimos en buena ley. Perdimos en buena ley. Bueno, señores y señores, el fin de semana asumió el nuevo presidente de derecha de Bolivia, ¿no? La verdad, muy penoso por los problemas internos que hubo en el MAS, que un proceso popular como el de Bolivia que llevó realmente a que en su momento con Evo Morales tuvieran la inflación más baja de América, con un desarrollo económico que nunca habían tenido, nacionalización y gas para los bolivianos, que era todo para exportar. Es una pena cómo terminó ese proceso político. Y obviamente estuvo Milei, casi como el enviado de Trump ahí, ¿no? Y lo primero que hizo el nuevo gobierno que fue poner en libertad a Yanine Áñez, la expresidenta que participó del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Lo primero que hace este gobierno de derecha, poner en libertad a quien usurpó el caso de... Que además, no nos olvidemos, hubo todo un proceso judicial. Acá, no sé en qué habrá quedado acá en la Argentina, lo de la causa del envío de armamentos por parte del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia para participar del golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? Testimonio tras testimonio tras testimonio, y a la espera de alguna información que no llegaba de Bolivia, quedó planchada esa causa, una causa en la que se reconstruyó todo el paso a paso de cómo fue que salieron los armamentos de la República Argentina, las municiones, todo, había mucha información. Una reunión en Casa Rosada que hizo que se demorara la partida de un vuelo hasta tanto estuviese cargado con las municiones. ¿Quién tenía la causa? ¿Qué juez? Alejandro Catania, Fuero Penal Económico. Bueno, nos vamos a Bolivia, estamos en comunicación con Hugo Moldiz, él es exministro del gobierno de Evo Morales, periodista y abogado. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo comentaba, no sé cuál es su visión, perdone, pero digo, qué pena, ¿no?, que un proceso de tantos años que le dio desarrollo económico a Bolivia haya terminado como terminó, ¿no?, y que nuevamente la derecha esté en el poder. Sí, lo que pasa es que hay varios niveles de reflexión que está obligada la izquierda y el progresismo boliviano a realizar, ¿no? Un primer nivel es precisamente de lo que pasó en el campo nacional popular, la izquierda, sus divisiones, sus contradicciones, el cómo el que fue el gran motor de la revolución democrática y cultural se convirtió al mismo tiempo en su freno y en el problema, ¿no? Luego el entender que la crisis política boliviana no es reciente, empieza antes del golpe del 2019, se traduce luego en el golpe de Estado contra Evo, luego el gobierno de facto de la señora Áñez, aparece el gobierno de Luis Arce, llevado por el propio movimiento al socialismo, que viendo ahora con mayor objetividad sigue siendo parte de la transición, ¿sí? ¿A qué me refiero como transición? Y la pregunta es si Rodrigo Paz va a ser parte de la prolongación de la transición o va a ser el inicio de un nuevo ciclo estatal. A eso me estoy refiriendo. Entonces, lo que está en cuestión hoy es si el Estado plurinacional, que fue construido desde abajo, que aprobó su nueva constitución política del Estado, cuyos orígenes en realidad nos los podríamos remitir al año 2000, con la famosa guerra del agua, luego la guerra del gas, el 2003 cuando en el Alto se aprueba una agenda que en los hechos es recogida ya por el gobierno de Morales y llevada adelante, ¿no? Desde la nacionalización de los hidrocarburos hasta la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ahí hay un primer nivel que hay que discutir. El segundo es si los gobiernos progresistas o de izquierda tienen perspectiva de consolidación sin radicalización. Sobre esto ya ha hablado Álvaro García Linera. Mi única crítica que le debo hacer a Álvaro es que eso no pensaba él cuando era vicepresidente. Fue uno de los que yo diría desaceleró
el proceso boliviano, pero bueno, valga la reflexión aunque tarde. Y por eso decía, Evo, el gran motor, pero al mismo tiempo el freno. Claro. Y lo que está demostrado es que en las revoluciones en América Latina o son radicales o no lo son. Porque cuando terminas jugando al medio, claro, parece ¿no? Bueno, lo que pasó acá en la Argentina, lo que pasó en la Argentina con el último gobierno acá peronista. Ahora, usted dice que no profundizó en que ese momento, cuando debía hacerlo, en algún momento cuando habían condiciones claro, bajas. En algún momento se moderó el gobierno y había que haberle seguido con los cambios. Sí, a partir del año 2016-17, yo no lo digo ahora, lo escribí sobre un libro a propósito del golpe de Estado contra Evo. 16-17 a mi juicio marcan un proceso de cambio en la conducción política, bastante retórica antiimperialista, pero medidas que favorecieron, por ejemplo, a la gran industria, al sector hegemónico de la burguesía boliviana, hoy presente en el gobierno de Rodrigo Paz. Y obvio. ¿Sí? Claro, obvio. A ese sector no solo no se lo tocó, sino que se le benefició con varias medidas. Y después las luchas, digamos, profundas ahí entre Evo y el presidente saliente, que terminaron por dinamitar todo el proceso y todo el partido político, la verdad, ¿no? No, totalmente. Y sigue hasta ahora, ¿no? Me parece increíble que no se aprenda la lección, porque tienes a un Evo que sigue cargando contra Arce y un Arce que sigue cargando contra Evo. Entonces, resulta que esa es precisamente la estrategia que llevó adelante el imperialismo. Jugó a la implosión interna, a agudizar las contradicciones internas, primero entre dos, acuérdense ustedes, entre Evo y Arce-Evo, pero luego aparece un tercer actor, que es Andrónico, ¿verdad? Claro. Entonces, mientras la guerra interna era prácticamente fratricida, la derecha estaba preparando su regreso. Es lo que pasa acá. Lo mismo que pasa acá en la Argentina. Tomando Coca-Colas y comiendo pipocas. Es lo que pasa acá. Es como dice el querido y gran Pepe Mujica, siempre lo repetimos. Las derechas se unen por intereses y los sectores del campo nacional y popular se dividen estúpidamente por las ideas. Y ocurre ahí. Ocurre en Bolivia, ocurre en Argentina. Salvo Lula, que pudo salvar y volver y ampliar y hacer otro proceso nuevamente importante, lamentablemente ocurre. Bueno, Hugo, le agradezco por que les sea leve, ¿no? No le puedo desear otra cosa. Nos vamos a quedar con esta pregunta, que no la vamos a responder ahora, es si la derrota ha sido táctica o estratégica. Eso lo va a decir el tiempo, porque hay coyunturas en las que el nuevo gobierno puede ser lo más vendido a los Estados Unidos, atentar muchísimo contra los intereses populares, pero la gente lo sigue votando a ese gobierno. Habrá que preguntarse qué hicimos mal. Y sí, acá está ocurriendo eso en la Argentina, efectivamente. Es buena la pregunta, Hugo. Bueno, le mando un fuerte abrazo y gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hugo Maldice, ex ministro de Gobierno de Evo, periodista, abogado. Interesante el análisis que hace, muy interesante. 9:23, ya volvemos. Hasta las 10 de la mañana. Escuchalo a Gustavo.